Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar el quinto paso de nuestro discipulado que lleva por título Viviendo en el Espíritu. Bien, pero primero vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, para aprender de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú siempre nos estás alimentando con, con esta palabra, Señor, con la palabra que va específicamente, Señor, sistemáticamente, eh, para edificación de nuestra vida, Señor. Te damos las gracias, Padre amado de la gloria, porque tú siempre, Padre amado de la gloria, estás preocupado, Señor, de que estemos creciendo como hijos, que estemos creciendo como discípulos. Señor, te pido que tú nos des las fuerzas a diario para caminar como tú quieres que caminemos, no como nosotros queramos, Señor. Padre, te damos las gracias por la guía del Espíritu Santo en que tú nos dejaste, Señor, para que camináramos, Señor, para que nos redarguya, Señor, para que nos ministre, para que nos oriente, Padre amado de la gloria. Te damos las gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y hablando del Espíritu Santo, dice, viviendo en el Espíritu. ¿Cuál es la obra inicial del Espíritu Santo? Bueno, al ascender nuestro Señor Jesucristo al Padre en el cielo, nuestro Jesús mandó el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu de verdad, para dar testimonio acerca de Él. Y eso lo podemos ver en Juan 15:26. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Bueno, antes que todo, tenemos que aclarar que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios con nosotros, es una persona, un espíritu. ¿Cierto? Todos sabemos que Dios es espíritu, el Espíritu Santo. También es espíritu, obviamente. Y tenemos que entender que es un consolador. Es un consolador. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro Señor Jesucristo dijo, os enviaré al Espíritu Santo, ¿cierto? El consolador, el que nos dará el que nos indica el camino de la verdad, el que nos indica cuando estamos equivocados, el que nos redarguye, el que nos da aviso, ¿cierto? De cualquier tipo de peligro, de problema. Cuando nos estamos saliendo del camino, también el Espíritu Santo nos hace una advertencia y el Espíritu Santo también avisa también cuando el enemigo quiere atacar. Ojo, y los que no han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo también está rondando en medio de él para que pueda captarlo en algún momento, para que pueda también confesar esta verdad preciosa que es el reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Según Juan 16, 8 y 9, nos indica que el trabajo que realiza el Espíritu Santo, 16, 8, 9, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Y esto lo hace en los no creyentes, como lo decía anteriormente. ¿Qué pasa con la persona que no cree? ¿Qué pasa con la persona que está alejada? ¿Qué pasa con la persona que en realidad no ha escuchado palabra de Dios? Dice, y cuando venga el Espíritu Santo, ¿cierto? Convencerá al mundo de pecado. O sea, el Espíritu Santo te da testimonio de las cosas que estás haciendo, da testimonio de lo que está sucediendo. Y también dice, y de justicia y de juicio. O sea, de todas formas, el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te lleva a darte cuenta de lo que está sucediendo. Dice, por cuanto no creen en mí, que es el 9, ¿cierto? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Los que no creen, los va a convencer que son pecadores, los va a convencer de que también existe un Dios. Pero bueno, ahí el Espíritu Santo es el encargado de hacer esta obra, de hacer este trabajo. El Espíritu hace nacer de nuevo a la persona que acepta a Cristo, ¿cierto? Y lo podemos ver en Juan 3, del 3 al 8.
Y también vamos a ver qué es lo que significa nacer de nuevo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no... Vamos a ir del principio, vamos a ir del uno. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amados, primero que nada, el Espíritu ya había convencido a Nicodemo, porque dice Rabí, o sea, maestro, está reconociendo, el Espíritu le da por señal que él era Jesucristo. Porque a otros también veía a Jesucristo hacer milagros, pero aún no lo reconocían. ¿Por qué? Porque no tenían atención del Espíritu Santo, no había una revelación del Espíritu Santo en sus vidas. Pero eso quiere decir porque uno está demasiado contaminado, porque el Espíritu Santo anda rondando a través del no creyente. Bueno, y le dice el nacer de nuevo. ¿Qué significa el nacer de nuevo? Que uno cuando confiesa a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor es porque el Espíritu Santo te ha tocado en el corazón, porque el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, te ha convencido y te ha enseñado que lo que es la justicia, te ha enseñado los dos caminos. Entonces, para nacer de nuevo, como lo dije anteriormente, uno tiene que reconocer, confesar con la boca y con el corazón que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, el único, y que nuestro Dios lo ha resucitado de los muertos al tercer día. Con eso nacemos de nuevo, pero también nacer de nuevo significa cambiar nuestras actitudes, ¿cierto? Muchas veces uno confiesa, uno se bautiza, pero sigue siendo la misma persona. Entonces no puede ser eso. Es porque nunca hubo un convertimiento y tampoco nunca hubo un convencimiento del Espíritu Santo en la vida de esa persona. ¿No lo escuchó? Y ahora ustedes dicen, ay, ¿por qué se bautizó y por qué confesó? Muchas veces por emociones, por acompañar a un amigo, a un esposo, a una esposa, por satisfacción personal de otras personas, de los padres, por muchos. Póngale el título que quiera. Pero realmente el Espíritu Santo es el que te convence. Y cuando uno nace de nuevo, como dice ahí, el que no nace de agua y del Espíritu. Primero agua para que te lave. El agua es para que te lave, que te limpie todo. Y del Espíritu. ¿Por qué? Porque necesitamos ser más espíritu que carne. Y cuando no nacemos de nuevo, somos pura carne. Porque estamos envueltos en delitos y pecados. Pero cuando confesamos, el Señor nos redime y somos bañados del Espíritu, nacidos del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, tenemos que empezar a ver, tenemos que empezar a vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, uno empieza a dar frutos, y frutos llenos del Espíritu Santo. Y van a haber obras y van a haber situaciones en las cuales los frutos tienen que resaltar. Hay una palabra que dice que cuando los frutos son malos, pasa el hacha a ese árbol y se corta y se tira al fuego. O sea, hay frutos buenos y frutos malos. El árbol que no da buen fruto, pasa el hacha, es cortado para echarlo al fuego. Pero el fruto que es bueno, dice la palabra, que se limpia para que siga dando más fruto. O sea, ese árbol, ese fruto, esa persona que da frutos también se puede equivocar. ¿Por qué? Porque dice, y se limpia para que dé más frutos. O sea, la persona se puede equivocar, la persona puede caer, pero con la ayuda del Espíritu Santo uno se da cuenta de los errores
y cambia las actitudes, mejora, no lo vuelve a hacer, trata de no repetirlo, trata de no caer, se trata de fortalecer a través del Espíritu Santo. Y es por eso que se limpie para dar más fruto. Pero la persona que en realidad no lleva los frutos del Espíritu Santo es echado, ¿cierto?, al fuego, ese árbol. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, además el Espíritu Santo hace otras cosas en la persona que acepta a Cristo. Por ejemplo, 1 Corintios 12, del 12 al 13. 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, del 12 al 13. 1 Corintios 12, del 12 al 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, todos un mismo espíritu, ¿por qué? Porque todos confesamos a la misma persona. Sea quien sea, acá dice sea griego, sea judío, esclavo, libre, no, todos conocemos a uno solo, todos hemos confesado a uno solo, todos vivimos por uno solo, y el Espíritu es para todos, pero es un solo Espíritu, es el Espíritu Santo. No hay plagio del Espíritu Santo, ¿me entienden? Porque en un solo Espíritu fuimos bautizados, y es así, en uno solo. Somos todos unánimes, somos todos un cuerpo, de diferentes miembros del cuerpo, pero la cabeza es Cristo. O sea, estamos todos caminando bajo la mentalidad perfecta que es Jesucristo. El bautismo con el Espíritu no se refiere al bautismo en agua, sino al hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembro del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia, o sea, el conjunto de creyentes verdaderos en todo el mundo. Eso es la mejor explicación. Según Efesios 1.13, veamos lo que dice según Efesios 1.13. Efesios 1.13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, acá en Efesios 1.13, primero con el Espíritu Santo de la promesa, somos sellados. Habla que somos sellados con el Espíritu, que quiere decir que el nuevo Hijo de Dios es posesión segura de Dios desde el momento que cree. Pero recuerden, hay que tomarlo con mucha altura de mira, con mucha mente abierta y con mucho corazón dispuesto a recibir. Porque sí, cuando tú recibes a nuestro Señor Jesucristo, porque has confesado de tu boca y lo has creído en tu corazón, ¿cierto? Tú recibes a Cristo y Cristo te hace a ser hijo de Dios por cuanto has creído. Pero esa permanencia tú tienes que mantenerla. Recuerden que el primer paso hablamos de la salvación, ser salvos. Pero ser salvo indica que es día a día. Jesucristo lo dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. O sea, cada día podemos caer. No nos asegura nada si no nos mantenemos en comunión con Dios. Miren, fíjense en eso. Porque el 13 empieza así. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Amados, el evangelio de vuestra salvación. No solamente los 4 evangelios, ¿cierto? Que nosotros nombramos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El evangelio de vuestra salvación. Toda la palabra de Dios. Absolutamente toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Me entienden? Porque todo eso va a ser para nuestra salvación. Si nosotros no nos caminamos en obediencia a la ley de Dios, no estamos en el Espíritu. Porque el que vive en el Espíritu camina bajo el Evangelio de la salvación. Porque dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados. Si yo creo, soy un discípulo. Si yo creo, sigo al que yo creo y lo imito, como dijo el apóstol Pablo.
¿cierto? Y a raíz de eso soy sellado por el Espíritu. Pero ¿qué pasa cuando yo confieso? Pero al final mi confesar son puras emociones, es más palabra que corazón, es más palabra que espíritu. Nuestro sello es bastante débil, nuestro sello es bastante flojo, nuestro sello es bastante transparente, bastante débil, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado, no nos confiemos, porque cada día tenemos que hacer morir nuestra carne y vivir en el Espíritu. Ahí mismo en 1 Corintios 3:16, disculpen, no ahí mismo, anteriormente, 1 Corintios 3:16, dice que el cristiano es templo de Dios, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo en él. Esto significa que el Espíritu vive real y permanentemente en el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero veamos lo que dice. ¿Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amados, no, no sabemos que somos templo de Dios. O sea, el templo, la casa, se mantiene. Cuando nosotros tenemos una casita, ¿cierto? La barrimos, lavamos la loza, hacemos aseo, la ordenamos, la amononamos, ¿cierto? Con bonitos muebles, la pintamos, o sea, todo que sea, que la casa quede preciosa. Así también nuestra casa ministerial, ¿cierto? Queremos lo mejor, ponemos buenos asientos, un buen escenario, buenos micrófonos, eh, una buena cámara para hacer una transmisión, un buen lugar que sea acogedor, o sea, todo tratamos de hacer lo mejor, de mantenerlo mejor. Y acá dice que no te das cuenta que sois templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes, en vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. O sea, tenemos que mantenerlo bien para que el Espíritu de Dios eh, descanse en nosotros. Como hay una adoración que dice, soy un altar en donde tú puedes morar, en donde tú puedes dejar tu presencia en mí. Así tenemos que ser. Un altar. Es lo mejor, es el mejor lugar que puede habitar el Espíritu Santo. Y nosotros debemos ser ese altar espiritual. ¿Y cómo podemos hacer ese altar espiritual? ¿Cómo podemos hacer ese templo? ¿Cierto? Teniendo presencia de Dios, comunión con Dios, obediencia y no sacrificio. La obediencia es caminar bajo los fundamentos de Dios. ¿Y cuáles son los fundamentos de Dios? La ley. Todo lo que hizo Jesucristo con revelación. La ley de Moisés con revelación. Así es como caminó nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Bueno, vamos a pasar un resumen sobre la obra inicial del Espíritu Santo, los que hemos conversado. ¿Qué pasa? No, primero nos convence de pecado, después nos hacen hacer de nuevo, porque cuando me convence de pecado digo, oh, me equivoqué, ¿cómo lo hago para ser otra persona? Nazco de nuevo. Se bautiza, ¿cierto?, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y al bautizarnos nos sella para siempre, pero ese sello lo tenemos que mantener, no nos debemos confiar. Y también muere en nuestro cuerpo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muere en nuestro cuerpo, muere en nuestra vida, somos un templo para el Espíritu Santo, en la cual él de ahí debe morar, ahí debe descansar, ahí debe regocijarse y gozarse y llenarnos aún más, ¿cierto? Ahora vamos a la obra continua del Espíritu Santo. Vamos a Juan 14:26. Juan 14:26. Y lo que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando uno se llena del Espíritu Santo, como dice la palabra, el Espíritu Santo te empieza a dar palabra, te empieza a recordar. Miren, no es casualidad. Cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, ¿qué es lo que decía Jesucristo? Escrito está, escrito está, escrito está. Ustedes dirán, claro, si él se sabía la palabra.
Sí, pero tenemos que entender que llevaba 40 días en ayuno, con hambre, fatigado, cansado. O sea, lo menos que uno quiere es recordar algo, ¿cierto? Lo menos que uno quiere es decir, yo me acuerdo que leí esto en alguna vez y empezó. No, él estaba en una guerra, en una lucha, pero el Espíritu Santo era el que le daba esa contención. Así cuando tú estás en problemas, es así cuando nosotros estamos en tribulaciones, en aflicciones, y tú dices, Señor, no puedo más, dame una ayuda, dime algo. Y el Espíritu Santo es el que te revela una palabra en tu corazón, en tu pensamiento. Y tú dices, me acordé de esta palabra. No, es el Espíritu Santo el que te lo está dando, el Espíritu Santo el que te está revelando, el Espíritu Santo el que te está entregando una palabra para fortaleza, para esperanza. Y en cualquier índole, tanto en el gozo, en la tristeza, el Espíritu Santo el que ahí empieza a funcionar. Bueno, vamos a Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice, el Espíritu Santo nos conoce íntimamente. ¿Qué otra cosa hace por nosotros, por los hijos de Dios? ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo por el creyente? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, muchas veces para que no pidamos vanas cosas, el mismo Espíritu Santo nos está revelando lo que debemos de pedir. Es por eso que muchas veces las oraciones son distintas. Por eso es que nuestras oraciones no tienen que ser repetitivas, como dice la palabra, vanas repeticiones. No pueden ser vanas repeticiones. Es por eso que la oración no es una estructura, es una comunión con Dios. El Espíritu Santo cada día va intercediendo por ti en tu espíritu, dándote testimonio de lo que estás en necesidad en esos momentos. ¿No es cierto? Ahí mismo, en Romanos 8:14, ¿qué es lo que dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos consultar a Dios en todo momento. Recuerden cuando David había ido a una guerra, ¿cierto? Y llegó un pueblo enemigo y capturó a la familia, no solamente de David, sino de todos los guerreros. Y se los llevaron esclavos. Llegó David y llegaron los guerreros y vieron su pueblo quemado, incendiado y encima que se habían esclavizado a todas las familias de todos, no solamente de David, sino que de los guerreros. Lo más lógico era ir a capturar y ir por el camino a buscar a su familia, ¿cierto? A pelear por ellos. Pero David hizo algo. Antes de ir a la guerra, antes de ir a buscarlos, se le consultó a Dios. Y Dios le dijo, sí, vayan. O sea, en todo momento tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Para buscar un trabajo, para decidir. Cuando uno anda buscando un trabajo y le pide a Dios, Dios no solamente te da uno, te da 2, 3 opciones más para elegir. Y tienes que ser guiado por el Espíritu Santo, tienes que decirle a Dios qué es lo que quieres. Cuando tú vas a hacer cualquier cosa, viajar, cuando vas a predicar, cuando vas a trabajar, cuando vas a conversar con un jefe, cuando te vas a desempeñar desenvolviéndote en cualquier cosa, tú tienes que preguntarle a Dios para que el Espíritu Santo te empiece a guiar. En Efesios 5:18, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Siempre ser lleno del Espíritu de Dios, siempre, en todo momento, como lo dijimos anteriormente. Para cualquier cosa, consultemos al Espíritu Santo. Fíjense, Dios es la única persona que no se aburre de que le conversemos todo el día. Porque nosotros podemos estar conversando con una persona y a los 5 o 6 minutos ya nos aburre, ¿cierto? Pero Dios no se aburre con uno. Uno puede estar conversando las 24 horas y Él no. Él se contenta, quiere una comunión, quiere habitar en medio de su pueblo, quiere que le consultemos, quiere que hablemos con Él. Tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. En Gálatas 5:16, Gálatas 5:16 dice,
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, caminando bajo los fundamentos, que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Porque si no estamos caminando bajo los fundamentos, si no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, le estamos dando énfasis a la carne. Y la carne es oposición a Cristo. Recordemos que la carne es el mundo, y el mundo es opuesto a todo lo que es el Espíritu de Dios. El mundo es enemigo de Dios. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado cuando estamos dejando de orar, cuando estamos dejando de leer palabra, cuando estamos dejando de hacer la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado, porque eso es irse al mundo. Y el mundo es la oposición al Espíritu, es la oposición a Dios. Es por eso que cuando las personas dicen, no, es que no tengo deseo de orar. No, si no es emoción, no es que tengas ganas. Hay que hacerlo, es una decisión. Es muy distinto. Ser lleno del Espíritu Santo o andar en el Espíritu de Dios quiere decir que el creyente, el Hijo de Dios, es controlado y guiado por el Espíritu, por el mismo, ¿cierto? Por el Espíritu Santo. Esto se demuestra por los frutos mencionados que en Gálatas 5:22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A ver, repitamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si estamos fallando en uno de esos frutos, hay que empezar a pensar, hay que empezar a reflexionar, hay que empezar a meditar si en realidad estamos llenos del Espíritu Santo. Obviamente no podemos ser perfectos, pero sí tenemos que trabajar, sí tenemos que darnos cuenta de qué parte de esos frutos nos hace falta, ¿cierto? ¿Qué fruto nos estamos dando? ¿Para qué? Para ir regando de a poco esa ramita, ¿cierto? Esa rama para que lleve fruto, para que lleve mucho fruto. Tenemos que preocuparnos de todas las áreas, porque si dejamos una área débil, Satanás entra en ese lugar. Hay que tener cuidado, llenarnos, ¿cierto? Y siempre dar testimonio con qué, con los frutos del Espíritu. Vamos a hacer un resumen de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Enseña al creyente, ¿cierto? Intercede por el creyente, guía al creyente, llena al creyente y glorifica a Cristo, que es lo más importante. En Juan 16, 13 y 14 lo dice. Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Glorifica a nuestro Señor Jesús en todo momento, amados hermanos. Es por eso que nosotros debemos vivir en el Espíritu. Tenemos que, como dice la palabra, el Espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que vivir en la comunión, tenemos que vivir en la comunión con Dios, tenemos que vivir, ¿cierto?, en adoración, tenemos que vivir siendo un templo para el Señor, siendo un templo, siendo ese altar humano, ¿cierto? Ese altar que lleva presencia de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que hacer esa habitación en el cual el Espíritu Santo quiere habitar. Y para eso, amados hermanos, el Señor ve corazones dispuestos, corazones que en realidad están dispuestos a pagar un precio. Y el precio no es tan alto, es dar frutos. Y para dar frutos hay que estar lleno del Espíritu de Dios. ¿Va a costar? Por supuesto, va a costar. Pero paso a paso se puede lograr. Comunión tras comunión, fuerza tras fuerza. Llenura del Espíritu Santo trae llenura del Espíritu Santo. Todo es un proceso. Y nada es de un día para otro. Pero sí nuestra decisión puede ser de un día para otro. Y el proceso se lo dejamos a Dios.
y Él nos va a ir fortaleciendo, y en nuestras debilidades Él nos va a hacer más fuerte, y confesar pecados, y llenarnos del Espíritu Santo en cada momento. Así que, amados hermanos, vivamos en el Espíritu, y recuerden, obediencia y no sacrificio. Obediencia, obedecer a todo lo que dice este libro, y no a los sacrificios. El sacrificio lo hizo uno, Jesucristo. No hay otro sacrificio que hacer. Nosotros tenemos que ser obedientes, y el Señor nos va a prosperar. Que Dios lo bendiga.